buenos días. Damos gracias a Dios por este precioso día. Le damos la bienvenida a la iglesia cuadrangular de Huile. Esperamos que este tiempo sea un tiempo de bendición para usted. Vamos a estar compartiendo la palabra y queremos bendecir su vida. Vamos a empezar con una breve oración. Padre, te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, que transformes nuestra vida, Señor, por medio de la alabanza, por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de todo lo que hagamos en este tiempo, que todo sea para tu gloria y para tu honor. Gracias, Señor. Amén. Ahora mi esposa va a dirigir unas alabanzas. Espero que no solamente escuche las alabanzas, sino que también las cante con nosotros y que todos nos gocemos en la presencia del Señor. El himno que vamos a cantar primeramente es el himno número 25. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Y si por si acaso a alguien le resulta demasiado dulce este título, quiero leerle una porción bíblica en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así que, basado en esta experiencia, definitivamente que sí podemos cantar. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Aleluya. Jesucristo
Qué maravilloso es confiar en Cristo. Y yo te invito a que tú también confíes en Él. Pase lo que pase, Él nunca te fallará. Él te ama. Búscalo en oración y Él saldrá a tu encuentro. Aleluya. Hay una porción de la Biblia que llamamos el Sermón del Monte, porque el Señor Jesucristo estuvo enseñando en esa montaña una serie de mensajes y enseñanzas muy importantes para todos los hijos de Dios, para todo el que quiera agradar a Dios. Entonces yo le quiero invitar a que abra su Biblia, si la tiene, en Mateo capítulo 5, y vamos a ver las bienaventuranzas. Y hay esta canción que se llama Asimismo, y es textualmente lo que dice esa porción bíblica. Así que vamos entonces a cantarla si ya la tienen. Bienaventurados los que padecen persecución.
que, hermanos, vamos entonces a escuchar la palabra de Dios. Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su amor, porque podemos tener este tiempo, porque, bueno, Eduardo nos dice que por allá por Curazao está lloviendo, pero aquí en Panamá hace un medio sol, tenemos algo de nube, pero está bastante claro. Y damos gracias a Dios por la lluvia y damos gracias a Dios por el sol, por las nubes, porque todo eso es parte de la bendición de nuestro Señor. Hoy vamos a terminar nuestra serie acerca de amar a Dios. Vamos a ir a Marcos capítulo 12, como hemos estado viendo ya. Ha sido nuestro texto, Marcos capítulo 12, los versículos del 28 al 34. Dice así la palabra del Señor. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Voy a hacer una pausa aquí porque es importante que nosotros entendamos que esta expresión es parte integral del mandamiento. O sea, el mandamiento no es solamente amarás al Señor tu Dios, sino que oye Israel, esa parte es parte integral del mandamiento. Y dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios. ¿Se dan cuenta? Es integral. Y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarles. Esto que estamos viendo aquí es parte de lo que nosotros comúnmente llamamos la Semana Santa. Jesús ya está en Jerusalén para el tiempo del sacrificio de la Pascua. A través de los años he podido leer muchos comentarios, y escuché un comentario de alguien a que no le gustaba este texto porque decía que a él no le encajaba en la cabeza que esa expresión con todas tus fuerzas estuviera incluida en el texto. Sin embargo, esta persona no había leído bien, porque este texto aparece en la Biblia 4 veces. Aparece en Deuteronomio, aparece en Mateo, aparece en Marcos y aparece en Lucas. Y en todos, exceptuando en Mateo, aparece con todas tus fuerzas. Y en 2 de ellos, en uno no aparece con toda tu mente y en el otro no aparece con toda, uno no aparece con todas tus fuerzas y el otro no aparece con todas tus mentes. Entonces, esto es parte del texto, con todas tus fuerzas, y esto tiene un propósito. Ya hemos hablado anteriormente de cómo muchas personas dicen yo amo a Dios en una expresión evidentemente emocional, y también he aclarado durante toda esta serie que esa no es la manera de amar a Dios, que Dios establece en la Biblia claramente lo que es amar a Dios, lo que es amarle a Él. Pero hay una cosa que no he mencionado, creo yo, y que aparece en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, versículo 28, a nosotros nos gusta mucho citar ese texto. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan, y nos quedamos ahí porque primero porque nos han acostumbrado a citarlo así, y segundo porque no nos gusta la otra parte. Muchos ni la entienden.
Esto es a los que de acuerdo a su propósito son llamados. Déjenme reinterpretarle o parafrasearle ese texto a la luz de lo que estamos estudiando. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios con todas sus fuerzas, porque estos andan de acuerdo al propósito de Dios. Es más o menos lo que ese texto está diciendo. De las 4 expresiones del amor a Dios que encontramos en Marcos, esta, amar a Dios con toda nuestra fuerza, es la única externa. Esta es la forma en que las otras 3 se manifiestan, se muestran al mundo. Vamos a hacer un leve recorderis. Primero es amar a Dios con todo el corazón. Hablamos de que eso es el espíritu, lo más profundo del ser humano. Eso viene de adentro hacia afuera. Y hablamos de que no se puede amar a Dios con todo el corazón si no se ha nacido de nuevo, si no se ha recibido a Cristo como Señor y Salvador en nuestras vidas. Luego viene amar a Dios con toda nuestra alma. Estamos hablando de la parte de las emociones, de los sentimientos y de los pensamientos no conscientes. Esta es nuestra parte más rebelde, la parte más difícil. Es una parte que no es, nosotros no podemos controlar cuándo viene, simplemente nuestras emociones llegan, son disparadas por situaciones externas y viene una emoción o un sentimiento conectado con un sentimiento que es un pensamiento conectado con una emoción, se manifiesta y está ahí torturándonos por toda la vida. Hasta que nosotros entendemos y viene amar a Dios con toda la mente. Y esta, amar a Dios con toda la mente, es la parte central. Ese es el centro de estrategia del ser humano. Cuando uno tiene un pensamiento, un sentimiento, una emoción que viene de repente a nuestra vida, eso debe pasar al centro de estrategia, al centro de planeación del ser humano, que es la mente. Esos pensamientos llegan y tienen que ser procesados por el razonamiento para que la voluntad tome una decisión. Me recuerda a las muchas películas que he visto sobre guerra y demás, donde están los generales y demás en un cuarto tomando decisiones. Bueno, la mente necesita algo para tomar las decisiones correctas. En este caso, la mente que toma decisiones sin la palabra de Dios está tomando decisiones incorrectas. La persona que no conoce la palabra de Dios o que la conoce y la ignora y toma decisiones sin la palabra de Dios, toma decisiones incorrectas. Está entregando su razonamiento y su voluntad al alma. Y el alma es la parte rebelde del ser humano que realmente va en contra de Dios en todo sentido. Si no se le sujeta, ella va a llevarte por cualquier camino. Entonces la pregunta que sigue vigente es la siguiente: ¿amamos a Dios como Él dice que debemos amarlo? ¿Amas tú a Dios como Dios dice que debes amarlo? Vamos a ver, vamos a adentrarnos en lo que es amar a Dios con toda nuestra fuerza. Y como ya dije, la expresión del amor depende de la voluntad. Así que lo primero que vamos a hacer es entrar a ver la voluntad, así rapidísimo, porque la semana pasada ya lo tocamos. Pero en este caso vamos a hablar de la mente. La mente es el centro de mando del ser humano, como ya dije. Cuando nosotros tenemos pensamientos de cualquier tipo y nosotros no los procesamos, o sea, no los llevamos a la mente, tenemos que llevarlo a la mente. En la mente están nuestros pensamientos conscientes, donde nosotros dominamos las cosas que hacemos. Cuando nosotros entregamos nuestro razonamiento y nuestra voluntad al alma, a las emociones, a los sentimientos, entonces estamos, como quien dice, a la deriva. Es como si se lo entregáramos al mismo diablo. Ahí es donde la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Está hablando del alma. Entonces, nosotros tenemos la voluntad. Es algo tan precioso que Dios nos dio para tomar decisiones, pero nosotros decimos: ay, es que yo siento tal o cual cosa, y entonces entregamos nuestra voluntad a los sentimientos, y los sentimientos nos llevan a hacer tonterías. Si nosotros no ponemos nuestra voluntad a hacer las cosas que Dios quiere, entonces la pondremos para hacer las cosas que el enemigo quiere.
Y es por eso necesario que nosotros estemos llenos de la Biblia, llenos de la palabra de Dios, para que cuando cualquier pensamiento llegue, como ya citaba la semana pasada, que nos dice allá en Corintios, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando todo pensamiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo podemos llevar pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo si no sabemos lo que Cristo ha dicho? Si no entregamos nuestra voluntad a Dios, la vamos a entregar al diablo. Habiendo dicho eso, entremos a ver lo que es con todas mis fuerzas. Cuando yo leo esto y me pongo a pensar, ¿qué quiere decir Dios cuando dice amar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas? Entonces viene a mi mente una palabra, la palabra diligencia, ser diligente. Ser diligente significa muchas cosas, pero entre ellas está esforzado, trabajar duro, hacer las cosas bien. En Mateo 6:33, un texto que casi todos conocemos, dice la Biblia que busquemos el reino, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que deseamos, comida, vestido, que necesitamos, más bien, Dios nos las va a añadir. Pero ¿qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? Voy a empezar por las cosas que son sencillas, que son fáciles. Lo primero es orar. Orar. Vamos a ver en Lucas 21, 33 al 36, porque dice, está hablando de cuando Jesucristo venga, está hablando de los tiempos del fin. Y dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de tribulación. Perdón, me equivoqué. Es 21, 33 al 36. Estaba leyendo que no era. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Miren la importancia de orar. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Bueno, me salté una parte, pero la parte importante aquí es, velad pues. Él viene hablando desde el versículo, todo este capítulo básicamente, de la venida de Cristo. Y empieza a hablar, primero, que el cielo y la tierra pasarán y sus palabras no pasarán. El versículo 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si nosotros leemos este texto bien, nos vamos a dar cuenta que en el versículo 34 dice que nuestros corazones no se llenen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Y cómo nosotros evitamos llenarnos de todas esas cosas? Orando, velando en todo tiempo, estando atentos, buscando el reino de Dios en oración, buscando que Dios nos guíe a hacer las cosas que Él quiere. En Efesios 6:18, este es un texto que yo siento que a veces ignoramos, conscientemente o inconscientemente, pero en Efesios 6, desde el versículo 10, el apóstol Pablo está hablando de vestirnos de la armadura de Dios.
estar vestidos de toda la armadura de Dios. Y miren, en el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cómo nos ponemos la armadura de Dios? Eso es lo que dice el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros debemos ser diligentes en la oración, esforzados en la oración. Ay, que estoy cansado. Ay, que tengo sueño. Ese es el mismo diablo trabajando en su mente. Pero nosotros debemos trabajar, perdón, permiso, para que debemos ocuparnos de estar orando, velando para que no caigamos en tentación, para que para que estar cubiertos con toda la armadura de Dios y que no tengamos, que no quedemos avergonzados. Entonces, lo primero es buscar el reino de justicia, es en oración. Debemos estar orando siempre, orando en todo tiempo, en todo momento debemos estar perseverando en la oración. Luego tenemos Juan 5:39. Lo primero es orando. Lo segundo no es leyendo la Biblia. Hay mucha gente que lee la Biblia. El Señor Jesús nos dice en Juan 5:39 qué debemos hacer. Juan 5:39 le dice, él hablando con los fariseos, le dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que este versículo dice el Señor Jesús es que la Biblia, en este caso el Antiguo Testamento, que es lo que él estaba hablando, hablaba de él, explicaba quién era Jesús. Si nosotros queremos conocer a Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la Biblia y estudiarla, escudriñarla, meternos, orar, meditar y pasar tiempo en ella. No solamente leer, nosotros tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Es por eso que muchas veces la gente dice: ay, es que no sé qué hacer, que no sé cuándo. Claro, porque es que como no tienen la palabra morando en ellos, no saben cómo responder cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, no saben qué hacer. Necesitamos valorar, meternos con ganas en la palabra y estudiarla con todo nuestro ser y llenarnos de ella para que podamos, cuando los pensamientos erróneos lleguen, cuando las emociones y sentimientos erróneos lleguen, nosotros tengamos con qué combatirlos, tengamos nuestro razonamiento y nuestra voluntad tengan herramientas para tomar las decisiones correctas y hacer lo que agrada a Dios. Vamos a ir ahora, para terminar buscando el reino de Dios, su justicia, al Salmo 119. No se preocupen, no lo vamos a leer todo, es muy largo. Pero vamos a ir al Salmo 119. Vamos a leer los primeros 8 versículos, que creo que son suficientes. Pero si leyéramos todo el Salmo, nos daríamos cuenta que es muy detallado. Dice el Salmo 119 desde el versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan, miren, los que andan en la ley de Jehová. No los que piensan en ella, no los que se la saben, sino los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Estamos hablando de la oración y del estudio de la palabra. Los que buscan a Dios, no los que van a la iglesia a escuchar lo que dice el pastor, no. Los que buscan a Dios con todo el corazón. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Los que andan en los caminos de Dios y los que buscan a Dios con todo su corazón no andan pecando, no andan cayendo en cualquier pecadillo por ahí. Ay, es que no resistí la tentación. No. Están firmes en la palabra, están viviendo de acuerdo a la palabra y por eso no andan. Ahora dice el salmista:
tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. No está hablando de guardados en una gaveta, y cuando dice muy guardados tampoco habla de meterlos en una caja fuerte. Está hablando de que los tengamos en nuestro corazón para vivirlos, para aplicarlos. Cuando dice muy guardado es que nosotros nos esforcemos en cumplirlo lo más exactamente que podamos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Si usted no quiere ser avergonzado, dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Tiene que atender, tiene que vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Tiene que ser diligente, tiene que esforzarse. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Y voy a leer el versículo 9 así como una añadidura. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si usted anda por ahí errante, apartado de Dios, es la palabra la que le trae de vuelta. Cuando usted llega a los caminos de Dios, que viene cargado de un montón de cosas que hizo en el pasado, la palabra le limpia de eso. Les voy a dar unos versículos para que usted medite un poco en lo que es ser diligente. Proverbios 10:4 dice que el diligente enriquece. Proverbios 12:24 dice que el diligente señorea, o sea que manda, es jefe. En Proverbios 13:4 dice que el diligente prospera. Y en Proverbios 21:5 dice que los pensamientos del diligente tienden hacia la abundancia. No hacia la escasez, sino hacia la abundancia. Ahora vamos a ver ejemplos de personas diligentes en la Biblia. Primero acompáñenme a Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7 en el versículo 6 dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. ¿Por qué? Porque Esdras era diligente en la ley de Jehová. En el versículo 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir. ¿Qué es inquirir? Es lo mismo que dijo Jesús allá, escudriñar, para estudiar. Él preparó su corazón para aprenderse la ley de Jehová, para cumplirla, o sea, para vivirla, para aplicarla, no solamente para tenerla ahí como conocimiento y decirle a la gente yo conozco Biblia, no, para vivir de acuerdo a ella y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras se preparó para hacer las cosas como agradaba a Dios, para entender lo que decía la palabra y para vivirlo. Voy a darle un ejemplo diferente de diligencia. Si vamos a Mateo capítulo 2, vamos a encontrar a un grupo de gente que también fueron diligentes. En Mateo capítulo 2, empezando, vemos el relato de los magos. No de los reyes magos, eso no existe, de los magos. Y en el versículo dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Aquel malvado Herodes se esforzó, pero para lo malo. Si él se esfuerza para lo malo, ¿cuánto más nosotros debemos esforzarnos para lo bueno? Y el último ejemplo está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Obviamente en la Biblia hay muchísimos más, pero estos son solo algunos ejemplos de la gente diligente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, o sea, a nosotros, inquirieron, o sea, indagaron, buscaron, estudiaron, se metieron, preguntaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mire lo que esta gente obtuvo por ser diligente. Obtuvieron estas grandes revelaciones. Nosotros debemos ser diligentes en estudiar la palabra de Dios, en buscar, en meternos. Eso de que no tengo tiempo es cuento. Usted está dedicándole el tiempo de Dios a otra cosa. Empiece a quitar de su vida las cosas que están estorbándole su crecimiento espiritual y empiece a dedicar el tiempo a Dios, el tiempo que Él se merece. Porque quiero decirle algo, todo su tiempo le pertenece a Dios y cuando Él quiere se lo quita. De una, así, ¡pam! Así que es bueno que usted entienda que tiene que dedicarle tiempo a buscar de Dios y aprender quién es Dios. Eso es amar a Dios con todo el corazón. La otra palabra que viene a mi mente cuando oigo hablar de amar a Dios con toda nuestra fuerza es la palabra íntegro, ser íntegros. Escuché una historia muy popular, está por ahí por las redes sociales y la gente... Yo quiero decirle algo, hermano, cuando usted escucha cualquier cosa en las redes sociales, usted analice, estudie, piense bien y no esté simplemente tomando todo lo que recibe. Hay una historia que suena muy bien, habla de un hombre, esta persona quería mostrar la diferencia entre ser honesto y ser íntegro. Yo quiero explicarle algo desde ya. Ser honesto y ser íntegro son la misma cosa. No se puede ser íntegro sin ser honesto y no se puede ser honesto sin ser íntegro. La historia que él cuenta es de un hombre que está en un hotel, recibe una caja de pizza con un montón de dinero. El hombre va y devuelve la caja de pizza porque su papá le dijo que había que ser honesto. Él devuelve la caja de pizza, pero cuando lo quieren fotografiar, él no quiere porque la mujer con la que está no es su esposa. Entonces lo que dice este hombre es que él era honesto, pero que no era íntegro. Mentira, él no era honesto. Él tuvo un acto de honestidad que no es lo mismo. No es lo mismo tener un acto de honestidad que ser honesto. Cuando tú eres honesto, lo eres todo el tiempo. Y él no era honesto con su mujer. Entonces, habiendo sentado esto, ser íntegro es ser honesto. Es la misma cosa. En el capítulo 39 de Génesis, encontramos la historia de José. Vamos a ir para que estemos en sintonía, vamos a ir leyendo unos pocos versículos, porque yo pienso que todo el mundo se sabe la historia de José. Y si no, pues le invito a leer desde Génesis 37 para que pueda comprender toda la historia de José. Pero en el capítulo 39, José está en la casa de Potifar. Y en el versículo 3 dice lo siguiente: y vio su amo, o sea Potifar, que Jehová estaba con él, o sea con José, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Por qué? Porque José era diligente. Así halló José gracia en sus ojos, o sea en los ojos de Potifar, y le servía a él, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Escuche esto: entregó en poder de José todo lo que él tenía. Ahora vamos al versículo 8 y la primera parte de nuevo dice, bueno, vamos a ver desde el 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. De aquí una pausa. Yo dudo mucho que esta mujer fuera fea. Habiendo dicho esto, y él, o sea José, no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado excepto a ti. Quiero que vea, José sabía cuál era su lugar y era un hombre íntegro.
No importa que el amo tuviera o no tuviera, no importa que la mujer fuera muy bonita o fuera muy fea, él no se iba a acostar con ella porque él era un hombre íntegro. Pero ¿dónde reposaba la integridad de José? Sigamos leyendo ese versículo 9. Por cuanto tú eres su mujer. Y escuchen, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él no dijo yo pecaría contra Potifar, yo pecaría contra Dios, porque José estaba clarito a quién servía. Él no servía a Potifar, él servía a Dios, y como servía a Dios, Potifar era beneficiado. Era un hombre íntegro, era un hombre diligente, era un hombre que se esforzaba, y era un hombre que él no iba a pecar contra Dios, cayendo en las garras ni de la mujer de él, ni robándose nada, ni nada parecido. Otro hombre en la Biblia íntegro es Daniel, y veamos el aspecto de Daniel. Y vamos rápido porque el tiempo va volando. En el capítulo 6 de Daniel, del libro de Daniel, el rey Darío asigna una cantidad de gobernadores, y Daniel era el superior, era el jefe de todos ellos, y le tenían envidia. Y en el versículo 3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel era otro hombre que era diligente en su trabajo y era íntegro. Ahora, estos hombres planean y dicen, no podemos hallar en Daniel nada malo. El hombre es íntegro, hace tu trabajo bien, pero vamos a hallarlo en el asunto de su religión. E hicieron que el rey firmara un edicto que cualquiera que pidiera cualquier dios o persona o rey que no fuera el rey durante 30 días, sería echado en el foso de los leones. Ya conocemos la historia. En el versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto del rey había sido firmado, mire, presta atención, cuando Daniel supo, no fue casualidad que él llegó al cuarto ni nada, cuando él supo, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Otra cosa que le quiero hacer mención aquí, él no estaba fanfarroneando nada. No es que él empezó a hacerlo, yo supe, ahora de todas maneras voy a empezar a abrir. No, era su costumbre, él lo hacía siempre. Él estaba buscando a Dios y él era íntegro en buscar a Dios. Por lo tanto, él no iba a dejar de buscar a Dios porque esta gente se inventara su locura. Su fe en Dios era sólida y nosotros necesitamos desarrollar una fe sólida en Dios para que vivamos en integridad delante de Él, como estos dos hombres que acabamos de ver, que eran íntegros en su andar con Dios. ¿De qué otra manera nosotros amamos a Dios con todas nuestras fuerzas? Acompáñenme ahora a Jeremías 9:24. Estudiando esto, quiero que sepan que yo comprendí por qué el Señor Jesús dijo que el primer mandamiento y el segundo mandamiento son parecidos, son similares. En el versículo 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Ahora no quiero que se distraigan, porque estamos hablando de amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y el Señor nos dice aquí, yo quiero que ustedes hagan misericordia, juicio y justicia. Yo quiero que ustedes sean misericordiosos con la gente, que no estén juzgando las cosas sin saber, que su juicio sea justo, y que cuando ustedes van a decir algo de alguien sea lo correcto. Entonces nosotros queremos adorar a Jehová, amar a Jehová con toda nuestra fuerza. Tenemos que tener cuidado de ser misericordiosos, de compadecernos de la gente, de ayudar a la gente, pero también de no andar haciendo juicios a la ligera.
En Oseas capítulo 6 dice lo siguiente. Oseas capítulo 6. En Oseas capítulo 6, versículo 6 dice, a ver. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aquí hay dos cosas. Allá dice, en conocerme y entenderme, y si no se dio cuenta, eso fue lo que hablamos al principio, de orar y estudiar la Biblia. Conocer a Dios es a través de una relación con Él. Y aquí lo enfatiza. Hacer misericordia y conocer a Jehová. ¿Cómo? Estudiando su palabra, buscándole en oración, en ayuno, buscándole a Él, buscando entender quién es Él. Amarle con toda su fuerza es buscar el reino de Dios y su justicia. En Lucas capítulo 10 se nos relata la historia del buen samaritano. Y es una historia muy conocida, no voy a ir allá, está en el versículo 25 al 37. Pero ahí vemos como un hombre de un pueblo que no era amigo del pueblo de Judá, un pueblo al que los judíos despreciaban, este hombre es el que socorre al hombre que está herido, y los que eran de su propio pueblo no lo socorrieron. Por diferentes razones, pero ellos no lo socorrieron. Entonces nosotros debemos entender que Dios quiere. Una de las cosas que Dios exige de nosotros, sus hijos, es que seamos misericordiosos. El próximo punto quiero remarcarlo y que quede bien grabado en su mente. Porque si usted cree que tiene motivos para eso, quiero que sepa que Dios dice que no. Mateo 6, 14 y 15 dice lo siguiente. Después que Jesús hace todo el relato del Padre Nuestro y que le dice a los discípulos que ustedes deben orar de esta manera, cierra el relato del Padre Nuestro diciendo lo siguiente. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, pero, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Una de las formas en que nosotros amamos a Dios con todas nuestras fuerzas es perdonando. Dios nos exige perdonar. Si usted ha sido perdonado, usted tiene que perdonar. Y Él dice, si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro, obviamente a Jesús, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Cuando habla de mi hermano aquí no habla de mi hermano de sangre. Habla de mi hermano en Cristo, del vecino, de la gente que vivía a nuestro alrededor. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Él no está diciendo 70 veces 7 suma o multiplica a 490. No, Jesús no está diciendo eso. Está hablando de dos números perfectos. Está hablando de la creación perfecta y está hablando del número perfecto en cuanto al cierre. Está hablando de un ciclo y otro ciclo. Quiere decir que cuando nosotros perdonamos tenemos que seguir perdonando y seguir perdonando y seguir perdonando y seguir perdonando. Por último, y lo que a la mayoría no les gusta, porque muchos son infieles en esto, nosotros tenemos que amar a Dios con todos nuestros recursos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos amar a Dios con todos nuestros recursos? Primero, porque Dios nos dio. ¿Qué nos dio? Nos dio a su Hijo, nos dio salvación, nos dio justificación, nos dio santificación, nos dio libertad, nos dio paz, nos dio gozo, nos dio su Espíritu Santo, Dios nos ha dado mucho y nos sigue dando. Ahora, ¿qué debo darle yo a Él? Primera de Crónicas 16, 28 al 29. Yo creo que si leemos solo ya tenemos todo el panorama en un solo pasaje.
pero vamos a ver otros. Primera de Crónicas 16, el primer libro de Crónicas 16, versículos 28 al 29. Este es un salmo de David. Esto también aparece en el Salmo 105, en el 96 y en otros salmos, en otros de los salmos. Salmo 16, versículo 28 al 29 dice: tributad a Jehová, o sea, darle a Dios, oh familia de los pueblos. No dice Israel, dice de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. O sea, debemos glorificar a Dios, debemos exaltar el nombre de Dios, debemos decirle a la gente: yo estoy vivo porque Dios. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Está hablando, para los que no les gusta ir a la iglesia, de ir a la iglesia y llevar las ofrendas a la iglesia. Dad a Jehová. En Hechos capítulo 5, versículo 40 al 41. Vamos a ver una situación en la que es bueno dar a Jehová. Dice: y convinieron con él. Está hablando de ellos, está hablando de, ¿cómo se llama este hombre? El maestro de Gamaliel. Gamaliel convino con los fariseos, convinieron con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio llorando a mares. No, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, nosotros debiéramos glorificar a Dios. ¿Qué debemos darle a Dios? Debemos darle a Dios nuestro tiempo. Nuestro tiempo debemos dárselo a Dios. Ya vimos Mateo 6:33, buscad a Dios, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente: no, versículo 18 no. Porque hermanos, es el 8, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Estos hombres dieron su vida, dieron su tiempo a Dios y estuvieron en muchos peligros, pero Dios tiene recompensa para todos ellos. En Marcos 12, 41 al 42, perdón, al 44. Marcos 12, el mismo capítulo donde hablamos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Ese mismo capítulo dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y una viuda pobre, vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Yo quiero hacerle una observación aquí, porque yo he escuchado a muchos predicadores hablar de que los pobres que no den, que no sé qué. Eso es bíblicamente, perdonen la expresión,
ridículo. Nosotros debemos dar con fe, pobre o rico. Yo no le estoy diciendo que usted tiene que dar todo lo que tiene como hizo la viuda. Lo que estoy diciendo es que una persona agradecida con Dios no tiene ningún problema en dar, porque sabe que todo lo que tiene se lo ha dado Dios. En 2 Corintios 8, del 1 al 5, dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y la profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Estos son ejemplos de lo que nosotros debemos hacer, debemos darle a Dios. No debemos estar con la mente. De hecho, lo que significa Juan capítulo 6 del 24, Mateo capítulo 6 del 24 al 33, está hablando de eso. No está hablando de los ricos. Los ricos no andan preocupados por qué voy a comer o qué voy a beber. Está hablando de los pobres. Le dice a los pobres: no te preocupes por qué vas a comer o qué vas a beber. Eso no puede ser con los ricos, porque los ricos no se andan preocupando por eso. ¿O qué me voy a vestir? Los ricos no se preocupan por eso. De hecho, la preocupación de ellos es: ¿cuál es lo último en la moda para ponerme hoy? Nosotros debemos ofrendarle a Dios nuestras vidas. Mi esposa acaba de cantar las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas, en su cúspide, en su final, en el versículo 10, arranca diciendo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor Jesús dice: ustedes deben dar su vida por mí. ¿Qué le parece? Su vida, nuestra vida debemos entregársela a Él. Vamos a terminar con Marcos 8:34. Acuérdense, amar a Dios con todas sus fuerzas. Es aquí donde nosotros demostramos lo que tenemos dentro. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Primero que está diciendo Jesús: si tú quieres seguirlo a Él, lo primero que tienes que hacer es renunciar a todas las cosas que te gustan, a todos los anhelos, a todos los deseos, y síguelo a Él. Busca los anhelos de Dios y dice: toma tu cruz. ¿Qué es la cruz? Yo te estoy llamando a hacer algo. La cruz de Cristo fue el llamado de Dios para que Él cumpliera. Él está llamándonos a cumplir un llamado. Entonces debemos tomar ese llamado y caminar en poder. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Y yo pregunto: ¿qué usted quiere? ¿Ganar su vida o perderla? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es una decisión que tenemos que tomar. O me quedo con mi alma, o yo mismo la atesoro y vivo como me da la gana, o le entrego a Dios todo y que Él sea que dirija mi vida hacia donde quiere que la lleve. Es una decisión. Nosotros comenzamos hace 5 semanas atrás hablando de amar a Dios, e hicimos un resumen de todo lo que después vinimos desglosando hace 4 semanas. Y primero hablamos de amar a Dios con todo el corazón, y que no se puede hacer esto sino
a menos que hayamos recibido a Cristo como el Señor de nuestra vida, lo cual significa que ya recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Porque no se puede hacer a Jesús nuestro Señor si no lo hacemos primero nuestro Salvador. Entonces, cuando nosotros hacemos a Jesús nuestro Salvador y nuestro Señor, empezamos a amarle a Dios con todo nuestro corazón. Entonces es un proceso que va caminando y continúa. Cuando empezamos a entregarle a Él nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, empezamos a entregarle nuestra alma. Empezamos a amarlo a Él con toda nuestra alma. Y todos nuestros sentimientos ocultos y todos nuestros pensamientos ocultos y todas las cosas que tenemos guardadas, empezamos a sacarla de allá y llevarla al Señor. Pero todo esto tiene que pasar por el centro de control de nuestras vidas, por nuestro pensamiento, por nuestro razonamiento y por nuestra voluntad, de manera que rindamos nuestra voluntad a Dios. Esto se llama santificación. Cuando nuestra voluntad, nuestra alma y nuestra mente están siendo entregadas a Dios, nos estamos santificando para Él. El resultado de esto es que terminamos haciendo las cosas como a Dios le agrada. Y empezamos a morir a nuestros propios deseos y empezamos a entregarle a Dios todas nuestras fuerzas, todos nuestros recursos, toda nuestra energía, todo lo que tenemos, le entregamos a Dios. Y Dios dice, así es que me tienes que amar. De otra manera no me estás amando. Y Dios dice, me tienes que amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y esto se refleja amando al prójimo como a ti mismo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia, gracias por tu palabra que nos enseña todas estas cosas. Ayúdanos a vivir, Señor, de la manera en que tú quieres que podamos servirte y ser de bendición, Señor, para la vida de las otras personas, para quienes nos escuchan, que podamos estar caminando de acuerdo a tu palabra, amándote, Señor, como tú mereces ser amado, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y amando al prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Señor. Amén. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Vamos a cantar una última alabanza. Es un coro también basado en la palabra y se llama Los ojos del Señor. Mientras tanto, usted también puede escribir sus peticiones, si tiene peticiones, y vamos a cantar el coro. Nadie de él se podrá escapar.
Vamos a estar orando por las peticiones que nos han llegado. Vamos a orar por la familia de Joana. Le mandan un saludo a Marta. Marta Beto, Joana te manda saludos. Seguimos orando por el hermano Pablo, por su salud. Hoy, para los que no saben, hoy cumple Marta, mi hija, Martita, está de cumpleaños. Así que le pueden mandar saludos. Y por Celide, por sanidad completa para Celide. Así que acompáñenos. Vamos a orar por la familia de Joana, por la sanidad del hermano Pablo y por Celide. Padre, te damos gracias por tu amor. Señor, tú eres Jehová Rafa, Jehová Sanador, y nosotros confiamos en ti. También tú eres, Señor, el que formó a la familia. Joana, Señor, está pidiendo por su familia y te pedimos que tú intervengas en su casa, que tú bendigas a su familia, que tú estés tocando, Señor, a su Señor César, a sus hijos, Señor, que tu presencia, Señor, llene toda su casa, Señor, y que se llene de ti, Señor, esa atmósfera, esa casa se llene de tu alabanza y de tu adoración, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. También te pedimos, oh Dios, te pedimos por el hermano Pablo, Señor. Oh Dios, te pedimos que tú restaures su salud, que sus huesos, Señor, sellen correctamente y que él pueda caminar normalmente, que no quede ninguna secuela de esta caída. Te lo pedimos, Dios. Y oramos para que tú, Señor, sanes a Celi por completo. Que se le quite, Señor, todo dolor, todo resfriado, y que ella pueda, Señor, oh Dios, estar completamente sana. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Amén. No veo ninguna otra petición por allí. Te pedimos por Yosimar, Dios. Vamos a orar por Yosimar, Padre, para que tú también lo sanes y él pueda levantarse de la cama, Señor, y seguir normal su vida, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estas fueron nuestras peticiones de hoy. Damos gracias a Dios por este tiempo y agradecemos su sintonía. Agradecemos que hayan estado con nosotros y deseamos que el Señor les bendiga. Dios bendiga a los hijos del Rey de Reyes. Si no ha compartido el enlace, compártalo. Y si usted no está viendo por YouTube, entonces suscríbase al canal, toque la campanita para que reciba las notificaciones y pueda seguir viendo estos mensajes. Y también el martes a las 5 de la tarde nos pueden acompañar. Vamos a estar entrando en el capítulo 15 de Juan para que estén con nosotros y pues podamos estudiar juntos la palabra del Señor. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.